¿Qué hubo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Literatus, el número 40 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras vive su vida, ya sabe, mientras lava los platos, hace ejercicio, se toma algo, almuerza o lo que sea. Lo importante es que acompañe su vida con un poco de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y todavía están a tiempo de inscribirse en el newsletter de Literatus para que les llegue información de este mundo de la literatura directo a sus correos electrónicos. Voy a hablar sobre concursos, sobre cosas que estoy leyendo, novedades, recomendaciones y bueno, va a estar bueno, va a estar muy bueno, entonces no se lo pierdan, simplemente encuentran el link en la descripción de este podcast y la inscripción es gratuita, nada más tienen que meterse en el formulario, dejar su correo electrónico y ya con eso están dentro del newsletter de Literatus. A todos los que ya se inscribieron, muchísimas gracias y bueno, ya se viene el newsletter, entonces esperen lo que ya viene en camino. Pero bueno, entremos en materia. El autor de este capítulo fue un hombre que pudo ser agrónomo, pero terminó de escritor y menos mal. Fue un hombre lleno de sueños y de historias delirantes que convirtió en literatura. El autor de este capítulo es un italiano que muchos consideraron como un genio y lo consideran todavía hoy en día como genio. Y lo cierto es que es un peso pesado de la literatura. Hablo del mismísimo Italo Calvino. Bienvenidos y bienvenidas. Considero que entretener a los lectores, o por lo menos no aburrirlos, es mi primer y más grande obligación. Eso dijo Italo Calvino en una de las muchas entrevistas que le hicieron, y vaya si es cierto, porque si ustedes cogen sus libros, se darán cuenta de que todo lo que el man escribió tiene eso por lo menos. Entretiene, no aburre, además de muchísimas otras cosas que hacen parte del universo calvino. El autor nació el 15 de octubre de 1923 en Santiago de Las Vegas, un suburbio de La Habana. Su padre, Mario Calvino, era un agrónomo que estaba acostumbrado a vivir en distintas partes del mundo, en su mayoría países de América Latina. Y por su parte la madre de Calvino, que se llamaba Eva, se dedicaba a la botánica. Pero al poco tiempo de que nace Calvino, la familia se regresa a vivir a Italia. Entonces, claro, el escritor es o era italiano, pero había nacido en Cuba. Y lo que se cuenta de esa primera etapa de la vida del autor es que, pues sí, su vida estuvo dividida entre San Remo, lugar en el que su padre se dedicaba a la floricultura, y en una casa de campo donde también el padre, Mario Calvino, tenía plantaciones de aguacate y pomelo. Entonces de ahí el autor, bajo la influencia de lo que había visto a través de toda su vida y el ejemplo de sus padres, claro, pues crece y decide que lo que él quiere estudiar es agricultura. Entonces se inscribe en la Universidad de Turín. Decisión casi que sin nimia o inexistente o no afectó mucho su vida porque simplemente solo llegó hasta los primeros exámenes de la carrera de agricultura y no por mal estudiante, sino porque para ese momento los alemanes invaden el norte de Italia y pues Italo Calvino con su hermano deciden unirse a los partisanos, que era un grupo organizado que buscaba enfrentarse a la ocupación alemana. Entonces, claro, el autor deja su carrera a un lado y se va a unir con los partisanos. Este es un momento importante en la vida del autor porque es como su primer acercamiento a la política y como escritor la política va a estar presente en su literatura, sobre todo al principio que empieza a publicar. Y en muchas entrevistas se le va a preguntar por eso, porque él además fue parte del Partido Comunista y lo sería hasta que en 1956, cuando la Unión Soviética invade Hungría, ahí él decide dar un paso al costado y no ser parte de el Partido Comunista. Y desde ahí como que empieza a diferenciar o alejarse de la política dentro de la literatura y dentro de lo que escribe. Más adelante le preguntan por eso y él dice que él ya es un autor totalmente apolítico. Si es que
tal concepto existe, porque sé que puede haber mucho debate alrededor de eso, pero él dice que sí, que ya su literatura no busca de ninguna manera tener contextos o buscar miradas políticas de la vida. Y lo que les decía, al principio igual su escritura sí está marcada por la política, pero más allá de eso, lo que uno ve es que los primeros textos de Italo Calvino giran alrededor de la experiencia de guerra. Él escribe cuentos sobre esa experiencia de guerra en la que él estuvo involucrado. Así empezó a publicar sus primeras historias y al poco tiempo decidió que ya no quería estudiar más agricultura cuando vuelve a la universidad, sino que quería estudiar literatura. En esa época se puede ver que su escritura estaba influenciada por Ernest Hemingway, del cual acá en Literatus hablamos y hay un capítulo especial, o bueno, hay un especial de 2 capítulos en realidad en el que sí se habla sobre su vida. Y bueno, pues la influencia de Ernest Hemingway en Italo Calvino, sobre todo en esa época y en esa etapa, es muy específica, pues porque Italo Calvino estaba escribiendo sobre la guerra, algo que Hemingway ya había hecho. Entonces lo que encontraba Calvino en el autor norteamericano de muchas maneras era como un faro de cómo narrar esas experiencias traumáticas de la guerra. El cuento que voy a leer hoy, por ejemplo, es de esa época en la que él estaba escribiendo sobre la guerra. Yo creo que acá en Literatus, a través de los uno contra uno y los episodios normales como este, que están dedicados a los autores y a las autoras, pues se ha visto de muchas maneras lo difícil que es este mundo, ¿no? El mundo de la literatura y de la publicación. Lo difícil que es publicar, que es hacerse un espacio. Bueno, les digo esto porque Calvino de muchas maneras no es la excepción a esta regla. Y eso que estamos hablando de uno de los pesos pesados de la literatura, como dije al principio. Cuando él empieza a escribir sobre la guerra y empieza a estudiar literatura, empieza como su primera novela o la primera aventura de hacer una novela. Y esa novela después ya la tiene y se tituló y la publicó, que es El Sendero de los Nidos de Araña. Pero ¿qué pasó? Él, esa novela, la puso a participar en un concurso. Y vean, los concursos son una verdadera locura. Se requiere mucho talento, claro, pero además de tener mucho talento, hay que tener una buena dosis de suerte. Porque puede haber muchas razones para que a usted le vaya mal en un concurso literario. Desde prejurados que si no les gusta el tema de su obra o no entienden su estilo, o hasta intereses específicos en los concursos y muchísimas otras variantes que hacen que los concursos sean muy difíciles de ganar. Lo cierto es que con esta obra de Calvino, con El Sendero de los Nidos de Araña, él no quedó seleccionado por ningún lado, o sea, él no figuró en ese concurso por ningún lado. Pero, y menos mal, a pesar de eso, el escritor italiano Cesare Pavese, perdón por mi italiano, ustedes saben que no sé ni italiano ni francés y siempre les pido excusas. Bueno, el autor del Bello Verano leyó esa novela de Calvino y decidió dársela al editor Giulio Einaudi, quien decidió publicarla. Entonces, ¿qué pasó después? Calvino, como publica esta novela con Giulio Einaudi, empieza también a trabajar para él, pero esta vez como editor. Entonces, vea, si usted por ahí tiene un manuscrito de un cuento, de una novela de poesía, de lo que fuere, pues lo que le digo también con esta historia es no pierda todavía la esperanza. Uno nunca sabe cuándo va a explotar ese manuscrito y cuándo va a llegar a las manos correctas. Además, lo cierto es que las buenas críticas a Calvino no le llegarían con esta novela, sino hasta que publicó su segundo libro, que ya fue en 1952 y que se titula El Vizconde de Mediado. Oiga, de aquí en adelante todos los libros de Italo Calvino básicamente iban a convertirse en obras maestras. Entre esos libros están El varón rampante, Las ciudades invisibles y Si una noche de invierno un viajero. Yo menciono estos tres, pero hay muchos más, pero es que estos tres, por ejemplo, a mí fueron los que más me marcaron. Y haciendo este capítulo me impresionó mucho, me gustaría adentrarme de nuevo en cada uno de ellos porque la verdad son una locura de libros, cada uno con sus cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, no nos afanemos y sigamos conociendo un poco más de la vida de Italo Calvino. En la entrevista que le hizo William Weaver y que se publicó en The Paris Review, que si a usted le gustan estos temas de la literatura y tiene como yo, sí, una nostalgia por las publicaciones impresas, pues tiene que revisar The Paris Review porque pues a mí me parece que es inverosímil que exista una publicación de este estilo.
en la que hacen entrevistas a autores o tienen entrevistas ya pues mucho más viejas como esta que traigo de colación, publican cuentos, poesía, tienen perfiles y pues es físico, o sea, es impresa, usted la puede conseguir impresa y es bastante linda. Entonces, si le gustan estos temas, se la recomiendo para que la busque, la pueden encontrar por internet. También, sí, uno puede como leer algunas cosas por internet, porque si no, si usted quiere leer las cosas completas, pues le toca pagar. El caso es que en esta entrevista de Paris Review hecha por William Weaver, a Calvino le preguntan qué rol juega el delirio en su escritura, porque si ustedes leen las obras de Calvino se van a dar cuenta que sí, a veces parecen como que este man de dónde sacó esas ideas. Entonces le pregunta por el delirio en su escritura, a lo que el autor contesta que su escritura está toda muy bien pensada y razonada y que tal vez el único momento en el que hay delirio es cuando se siente a escribir, porque normalmente entra en trance y pues que la verdad es que no sabe de dónde se le ocurrían las ideas locas que tuvo, pero lo cierto es que siempre pone a disposición de sus historias sus deseos, sus gustos, su cultura y su neurosis. Toca entender a Calvino también como una persona sumamente curiosa, una persona que podía estar leyendo los cuentos del escritor alemán Hoffmann, por ejemplo, y al tiempo estar leyendo a Freud y a la vez algo de Descartes. Es más, ya que hablamos de Freud, me acabo de acordar que Calvino alguna vez dijo que después de leer las interpretaciones de los sueños de Freud, se fue a dormir y tuvo un sueño que él cree que fue capaz después como de analizar y de aplicar el método de interpretación de los sueños de Freud. Dice que solo lo logró esa vez porque nunca más pudo hacerlo. Pero que más allá de eso, que es lo que más me gusta, él dice que le gustaba leer a Freud porque era un excelente escritor. Y también leyó, por ejemplo, a Jung, que pues, es como el papá de los arquetipos y de los mitos, básicamente, pero que en el caso de Jung lo leyó por eso mismo, ¿no? Porque todo escritor debería leer la teoría de los arquetipos y de los mitos, pero no lo leyó porque fue un gran escritor, porque le parecía que no escribía también, por ejemplo, como Freud. Y hay una cosa que me gusta mucho de Calvino y es que él estaba muy interesado como en el hecho de contar historias, que en inglés lo llaman como el storytelling, pero es que el storytelling hoy en día tiene como tantas ideas asociadas y de muchas formas se ha venido dañando y perrateado, perdón que use esa expresión, pero es así, se ha venido perrateando y uno ve todo el tiempo en internet como 5 estrategias para hacer ese storytelling o conviértase en un storyteller. Y bueno, pues se ha venido dañando. Pero en el caso de Calvino es interesante y es muy chévere porque él sí estaba muy interesado en entender las lógicas detrás de las historias populares. Él después tiene un libro de cuentos de folclore de historias populares italianos porque eso era lo que a él le gustaba y lo que él buscaba. Él muchas veces dijo en entrevistas que le parecía interesante entender cómo las historias podían convertirse también en historias orales, lo que él escribía, cómo se convertía en historias orales. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de la forma de escritura de Italo Calvino, cómo escribía el autor, cómo era ese proceso, pues a mí me gusta mucho indagar sobre este tema porque siento que es un momento como muy íntimo o así muy especial que me gusta imaginar muchas veces los autores cómo lo hacían, entonces cuando puedo y cuando hay información al respecto, pues trato de investigarlo y traerlo acá a Literatus. También eso es una de las cosas que pregunto siempre en los uno contra uno para entender cómo hacen los autores. El caso es que este man, espero me puedan perdonar por decirle así, este man, pero Italo Calvino primero intentaba escribir todos los días. Era algo que él intentaba, siempre escribir todos los días. Pero como a muchos les pasa, encontraba siempre excusas para no hacerlo, para no escribir. Entonces cuenta él en esta entrevista también de Paris Review que en las mañanas él buscaba cualquier excusa para no escribir. Por ejemplo, salía a buscar los periódicos, donde fuera que estuviera viviendo, porque él vivió en Italia, también vivió en Francia, y en las mañanas salía a buscar los periódicos, después buscaba otras cosas que hacer como comprar cosas para la casa, y cuando se daba cuenta ya había perdido toda la mañana. Entonces le tocaba escribir a las malas, básicamente en la tarde, y se obligaba a escribir en la tarde. Él dice o dijo que pudo haber sido un escritor de las noches, de escribir por las noches, nocturno, pero que las veces que lo hizo tuvo un problema y es que después no podía dormirse. Entonces, cuando se dio cuenta que eso le pasaba, prefirió no volver a escribir en las noches. Por eso, entonces siempre se sentaba a escribir en las tardes porque sabía que
Lo ideal eran las mañanas, pero siempre buscaba excusas y en las noches después no podía dormir, entonces eran las tardes para escribir. La esposa de Calvino dijo que él siempre sufría cuando estaba empezando a escribir una novela y cuando la estaba escribiendo, como que el proceso para Calvino era bastante tortuoso, a lo cual el autor asegura que es cierto eso, que él sufría mucho y que en muchas ocasiones le tocaba irse a caminar por el mar para pensar sobre sus escritos y como encontrar las maneras o darle las lógicas que necesitaba que de pronto no estaba encontrando a la hora de ya cuando estaba sentado escribiendo. Dice también el autor que era un escritor muy lento y se compara con la historia del gran artista chino. Esta me parece muy curiosa porque si usted no conoce la historia del gran artista chino, va más o menos así. El emperador de China le pide a este gran artista que le dibuje un cangrejo. Y el artista le responde que obvio, que de una, que claro, que por supuesto. Pero que necesita 10 años, una gran casa y 20 sirvientes. Los 10 años pasan y el emperador va donde el artista y le pregunta por su cuadro. Oiga, venga, ¿dónde está mi cuadro? Ya pasaron los 10 años, yo le di la casa, le di los sirvientes y todavía no tengo nada. Entonces el artista le responde que no se preocupe, pero que necesita 2 años más. Y el emperador de China se los da. Después vuelve a los 2 años y el artista le pide una semana más. Y después de esa semana, el emperador chino vuelve y le dice, bueno, ya no tengo más tiempo, necesito por favor que me dé el cuadro, dónde está, cuál es la cosa. Y el artista coge un pincel y, sí, de un momentico en un momentico, dibuja el cangrejo y le entrega el cuadro. Entonces Calvino lo que dice es que él más o menos era así, se demoraba miles de millones de años en empezar, pero una vez ya estaba escribiendo, lo hacía a gran velocidad. Aunque la verdad a mí me pareció curioso que él dijera eso, porque yo no sé qué tan rápido podía escribir, sabiendo que él tenía primero que hacer muchos borradores. Y esos borradores al principio eran siempre a mano. Y era un proceso muy arduo, cuenta, porque tenía que hacer muchas correcciones. Siempre andaba en la búsqueda de las palabras correctas, exactas. Y una vez tenía ese primer borrador, por decir cualquier cosa, después empezaba a añadir cosas sobre el papel, esto escrito a mano, a interpolar ideas. Y eso lo hacía con una letra tan pequeña, cuenta Italo Calvino, que muchas veces le pasaba que al releerlo, no sabía qué había escrito y tenía que usar gafas o lupas para leer bien qué era lo que había puesto. Al principio podía hacer miles de versiones a mano de un mismo texto y más adelante lo que les digo es que ya se da cuenta que era mejor después de ese primer borrador o esa primera versión ya llevarlo a la máquina de escribir y sobre esa sí hacer comentarios, correcciones, revisar página a página, primero a mano y después otra vez sobre la máquina. Y dice que esta es una cita textual, la verdad es que envidio a esos escritores que pueden avanzar sin corregir. Por otro lado, sobre la escritura y cómo manejaba sus tiempos, también Calvino tenía una cosa y es que siempre manejaba como 20 proyectos en los que andaba trabajando en su mente. O sea, él dice que siempre estaba planeando más y más y más historias y más novelas en su mente y después de un momento a otro, cuando ya había masticado mucho la idea, se decidía y empezaba a escribir. Una cosa que encontré haciendo la investigación es que él dice que lo que más le gustaba era sentarse a escribir libros que él creía eran imposibles de escribir para él. Cuando él sentía que el libro era imposible es que decía, lo tengo que hacer. Y no me parece del todo descabellado o loco que sea real, porque, por ejemplo, si uno ve su libro que es uno de los más importantes que decía Una noche de invierno, un viajero, pues sí se ve como un libro que uno piensa, pero ¿a quién se le ocurrió escribir ese libro en ese momento? Y debe ser una locura y debe ser imposible. Pero pues lo que vemos es que a él lo que le gustaba era eso, pensar que sus libros eran imposibles para sentar a escribirlos. Además, invertía mucho tiempo en la construcción de los libros y de los cuentos. Como les digo, él tenía tantos proyectos en la cabeza y los pensaba y los pensaba y los pensaba y solo hasta algún momento decidía sentarse, pero también en el proceso hacía muchos esquemas, los cuales terminaba casi siempre votando porque cuando estaba escribiendo se daba cuenta que no le servían para nada. Vean, Calvino entonces, como se dijo al principio, pues nació en Cuba, ¿no? Después vivió en Italia, de ahí se mudó a París y hay una entrevista en YouTube donde se le ve por las calles parisinas y allá vivió alrededor de 17 años. Búsquenla porque es muy interesante, más porque está bien grabado, o sea, se ve a Calvino y uno lo puede ver cómo era físicamente y es bastante chévere. Volvió a Italia
después de vivir 17 años en París, dice que volvió porque la vida en Francia era muy cara. Y volvió, pues sí, volvió a Italia con su esposa, que su esposa era argentina y la conoció en Francia y con ella tuvo una hija. A su regreso a Italia, la periodista Francine Duplessis, debe ser francesa, pero tampoco sé muy bien cómo es el apellido, entrevistó al autor en su nuevo hogar y todo para hablar de su novela que la acaba de publicar y que vamos a hablar un poco de ella, que es Si una noche de invierno un viajero, libro el cual el autor dice que no es simplemente una novela, sino una hipernovela en la que las historias se proliferan y en la que se ven muchas de sus obras anteriores reflejadas en la novela, como por ejemplo Las ciudades invisibles, que Las ciudades invisibles es un libro, si usted no lo conoce, en el que es una adaptación un poco también al tema de Kublai Khan con Marco Polo. Entonces Marco Polo narrándole las ciudades en las que estuvo. Lo que pasa es que el ejercicio que hace Italo Calvino es un ejercicio en inventiva. Se inventa ciudades inexistentes y lo enmarca todo bajo la narración supuesta de Marco Polo a Kublai Khan. Ese libro es muy interesante, digamos, si usted no es una persona que lea demasiado, que le cueste mucho sentarse a leer página tras página tras página, pues es un libro que le recomiendo porque usted lo puede dosificar por ciudades y las ciudades son imágenes muy cortas, o sea, pueden ser 3 páginas, 4 páginas y uno ahí se da cuenta del poder narrativo y poético que tenía Italo Calvino. Es un libro hermosísimo y totalmente recomendado. Pero venga, yo me voy a todos lados. Volviendo a la novela de Si una noche de invierno un viajero, tiene un poco también de las ciudades invisibles, como les decía, pero también tiene todo este tema del folclore italiano, de las historias populares de Italia que Italo Calvino convirtió en cuentos. Entonces para él, por eso también este libro o esta novela es tan importante, porque él sentía que reunía muchas de sus obras dentro de este libro. Y además creía él que tenía uno de los temas más recurrentes en su obra y es el hecho de que los personajes se ven enfrentados a la amenaza que viene de un lugar de maldad y a la cual los personajes se ven metidos por estar atraídos a una mujer. Pero venga, de pronto usted que me oye no conoce esta novela, entonces ¿por qué no mejor oír un pedazo, la apertura de Si una noche de invierno un viajero? Y la apertura dice así: estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz, si no te oyen. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte, grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahuvillado, acostado. Acostado de espaldas, de lado, boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca, si tienes una hamaca. Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga, con el libro invertido, claro. Y bueno, creo que en algún capítulo ya había hablado de este narrador, que es el narrador en segunda persona, que es un narrador dificilísimo y en esta historia o en esta novela pues está siempre presente. Esa fue la decisión que tomó Italo Calvino y está narrado en segunda persona porque la idea un poco es que uno se meta dentro de la novela y uno sea de alguna u otra forma el protagonista de la novela. Y lo que decía Calvino en una de las entrevistas era que también ahí lo que intentaba era que el lector pensara que tenía las cartas o el libro ya tomado por la solapa, pues. Y lo que iba a encontrar es que a la vuelta de cada página ese pensamiento se le iba a destruir porque el que tenía en verdad las cartas era Italo Calvino y que todo había sido planeado de esta manera.
Y vean, al hablar sobre esta novela, el autor dijo que esta era la más difícil que había escrito en su vida, y esta es una cita. Mi idea principal era escribir una novela en la que el lector no estuviera leyendo el texto, sino la descripción del acto de leer. Tuve esta idea conmigo durante muchos años, pero no podía hacerla realidad porque tenía el problema de que había que elogiar pedazos de novelas, desde la voz del lector, como prodigiosas y excelentes. Ese problema me llevó a dejar de escribir ficción por 3 años. ¡Qué locura! ¿No creen? Dejó de escribir ficción por 3 años porque no sabía cómo abordar bien este proyecto que tenía en la cabeza. Y como en este libro se habla sobre el placer de la lectura, es uno de los temas que toca la novela, la periodista Francine Duplessis le preguntó si para él el acto de leer tenía algo de erótico. Y es curioso porque Calvino como que se demora en responder y es ahí que la esposa interviene en la conversación y dice que claro que piensa eso, que es más, antes de casarse, al parecer, él le dijo a ella que la literatura era el único afrodisíaco que existía. Esa entrevista, que está muy buena, la encuentran en el New York Times. Oiga, vea, en definitiva, si usted no le ha dado la oportunidad a este autor, pues creo que después de oír este capítulo es un buen momento para meterse en alguno de sus libros, ya sea en Si una noche de invierno un viajero, o en Las ciudades invisibles, o en sus cuentos. Les prometo que no se van a sentir decepcionados. Calvino, ya para ir cerrando este pedazo del episodio, murió a los 62 años, es decir, en 1985, después de que le diera una hemorragia cerebral. Lo que cuentan es que estaba en su casa de campo y se empezó a sentir mal, y cuando lo llevaron al hospital ya estaba en estado de coma. Lo operaron, operación de la cual salió bien, pero a los pocos días sufrió otra hemorragia y murió. El cuento que les traigo hoy se llama Angustia en el cuartel. Angustia en el cuartel, por Ítalo Calvino. El mal le empezó así: ver el caballo frisón en la escalera, cargado de alambres afilados, y pensar que tenía un significado amenazador y alusivo a su futuro. Pero antes ya, más de una vez, había bastado para atormentarlo la vista de su catre de campaña, de su desgraciado, esquelético catre, que parecía querer anunciar algo, algo que él no entendía, un mensaje de desesperación, de impotencia. 4, 5, 6 catres, después el suyo, después otros 2, 3, 4 catres. Eran pensamientos sin sentido, comprendió. Y sin embargo, 1, 2, 3 catres, tal vez enero, febrero, marzo, junio, julio, que le había sucedido en julio, y aquel catre vacío. ¿Por qué? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Algo terminaba en noviembre. La guerra, la vida. Y además había que tener en cuenta que los primeros 5 catres eran de los viejos, de los soldados que se habían presentado al llamamiento. Algunos ni siquiera habían terminado de hacer el servicio militar el 8 de septiembre, y ahora montaban guardia y circulaban armados. En los otros catres, en cambio, los prófugos, los enganchados a la fuerza, como él, que recogían y transportaban basuras. Y estaba el misterio de aquel catre vacío y cerrado. Agosto, abril, donde sin duda se escondía algo esperado o temido, la paz, la muerte, pero más aún, algo secreto y hostil, imposible de entender. O bien, empezando por el fondo, los años de guerra, 40, 41, 2, 3, 4, ¿por qué 44 vacío? Y él 45, ¿qué sentido había en todo eso? Se tumbó en el catre cerrado, la espalda en los bordes de hierro, los pies apoyados en la cadena que lo sujetaba. Ahora pensaría con calma, razonando. No había motivo para angustiarse tanto, bastaba esperar con paciencia que el asunto de los suyos se resolviera, que su padre fuese liberado, después desertar, volver a la banda. Por el momento tratar de conseguir un permiso de convalecencia, un escondrijo, una manera legal de desengancharse,
tener los ojos abiertos para que no lo mandaran arriba, con el cuerpo de batidas y a la más mínima señal de transferencia al norte o al sur, estar dispuesto a fugarse, cualquiera que fuese el final. Bastaba eso, y además el carrito para transportar la basura tenía un aire desvencijado y amistoso. Enseñaba a tomar las cosas en broma, aunque fueran penosas, que al fin todo se resolvería. Alto, vuelta al principio, el mal de los símbolos, el camino de la locura. El mal, pensándolo bien, había empezado en la cárcel, la noche después de que lo apresaran, el ruido del mar, afuera como un zumbido de aeroplanos, la esperanza y el miedo de un bombardeo que los liberara o sepultase. Pero era el mar, confuso, sin ritmo, sin desahogo. La vida, una cosa ciega y caótica. De ahí en adelante las cosas y los hombres no fueron ya ellos mismos, sino símbolos. Las celdas de la prisión, las oficinas sórdidas, los rostros nerviosos de los oficiales alemanes y fascistas, los hoteles fastuosos y desmantelados, invadidos por la multitud asustada de los rehenes, el cuartel, en fin, con su angustiosa geometría de escaleras, corredores y dormitorios desiertos, sus ocupantes obtusos y pálidos, mallas, todas de una red de desesperación que ceñía el mundo. Los vidrios de la gran ventana eran cuadrados y estaban pintados de un color azulado, pero el tercero de la segunda fila faltaba. El penúltimo tenía una gran rajadura, y esto era doloroso, terrible. Imposible resistir a la tentación de seguir la mosca que pasaba de un vidrio a otro y preguntarse dónde se detendría. Era siempre el mismo cálculo que volvía a proponerse, el final de la guerra y la muerte. ¿Qué me llegaría primero, la una o la otra? Los hombres del cuartel, lentos de mente, con sus caras romas, obligados a tratar todas las cosas en términos vulgares para rebajarse a sí mismos, habían llegado a una solidaridad en la bajeza. Hablaban de la paga, de la buena vida que se llevaba en la República, mejor que cualquier otra posible en ese momento, y al hecho de que la vida del cuartel, y en particular en la compañía Depósito, era mejor que en cualquier otro reparto. Agigantaban este amor a la paga y a la vida en la compañía, casi para convencerse de que no podían sino seguir allí adentro. Viviendo entre ellos, el muchacho que había caído en una batida sentía que ese gran hálito de vulgaridad se esperaba a su alrededor, se unía a una secreta vena suya, y la enredadera polvorienta que crecía tapizando los muros del patio lo cubría él también. Era una solidaridad que se insinuaba entre él y los otros, que lo clavaba a aquellas paredes, a aquellos catres. En el piso de arriba estaba el cuerpo de batidas, o sea, la inconsciencia. Tenía mejor rancho, mejor paga, permisos frecuentes. Volvían a cualquier hora armando jaleo por las escaleras. A menudo, desde el piso de abajo se oía cantar y poner discos. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos respiraba inconsciencia, una inconsciencia deliberada, mantenida a la fuerza, obligada a convertirse en norma de vida para no pensar en lo que hacían. Salían con frecuencia por la mañana temprano, formados, algunos armados con metralletas, regresaban por la noche o al día siguiente. No combatían nunca ni encontraban rebeldes, pero saqueaban gallineros y atrapaban siempre a algún prófugo desaparecido que venía a engrosar la compañía del piso de abajo. En la compañía de Depósito, los del piso de arriba eran odiados hasta por los antiguos. Su superficialidad era mirada con rencor por los que se pasaban las horas calculando y discutiendo las ganancias y los peligros. La envidia adornaba sus ventajas con previsiones siniestras. Entonces empezaban en el dormitorio común las discusiones sobre los de la montaña y sobre los ingleses y quién llegaría primero, y si llegaban primero los de la montaña, tal vez a todos ellos, los soldados, los matarían, ellos que no hacían daño alguno, y por lo tanto no era justo. En cambio los ingleses, si llegaban primero, los tratarían mejor a ellos, los soldados, que a los rebeldes, y los conservarían como soldados y harían prisioneros a los rebeldes. Después, terminada la guerra, muchos volverían, unos a Sicilia, otros a Calabria, otros a Puglia, a sus casas que habían dejado, unos hacía 20 meses, otros 15,
distantes como en el otro extremo, un oscuro túnel larguísimo en el que se movía lento un topo, excavando para alcanzarlos, la guerra. En aquel punto siempre empezaban las conjeturas acerca de cuándo terminaría la guerra y todos convenían en decir que duraría aún muchos años. Y el mulero de cara amarilla salía diciendo que nunca terminaría, que antes llegaría el fin del mundo, y armaba toda una historia en la que Jesucristo y la paloma de Noé emergían de su aullido incomprensible. Los viejos eran en su mayoría meridionales, encallecidos en una torpe astucia por los años de armas, acostumbrados a que los llevaran como fardos de África a Rusia, con una especie de cauto fatalismo. Los septentrionales, en medio de ellos, habían aprendido a emplear sus modos de hablar y los repetían con exasperante monotonía. Al muchacho atrapado en la batida le daba rabia oírlos intervenir en discusiones incomprensibles. Si me quedo un poco más con ellos, pensaba, entenderé sus aullidos, me acostumbraré yo también a decir Minichia, señor tenente, y Stichio, Soreta. Esta idea bastaba para que se estremeciera, se levantara el catre y saliera a vagar por los corredores y los almacenes. Pero allí, los cascos alineados, en pilas, eran inútiles y estúpidos como el mulero de cara amarilla. Los temas de conversación preferidos por los soldados eran las cosas que se habían llevado el 8 de septiembre y cómo habían hecho para robarlas, para salvarlas de los oficiales y de los alemanes, y lo que habían ganado vendiéndolas. El mulero de cara amarilla, que el 8 de septiembre no se había llevado ni siquiera una manta, callaba, avergonzado, mientras que un ex camarero de San Remo contaba cómo había escapado de Francia con 10 esterlinas de oro en el braguero. Pero la envidia se convertía en odio a los oficiales que habían conseguido hacer desaparecer la caja de los regimientos sin tener que compartirla con los soldados. El próximo 8 de septiembre, decía uno de ellos, estaremos más atentos. Y hacían proyectos y castillos en el aire sobre las cosas que podrían llevarse el segundo 8 de septiembre, sobre los millones que podrían ganar. Así eran sus vidas, una sucesión de años grises como una fila en marcha, con un 8 de septiembre de vez en cuando, un romper filas, una rapiña, una fuga con los morrales cargados de cosas del gobierno para después formar fila de nuevo y esperar otro 8 de septiembre y repetir el juego. El muchacho de la batida estaba tendido en el catre cerrado, incómodo, y las palabras de los soldados planeando sobre su cuerpo eran polvorientas como las telarañas del cielo raso. Su recuerdo iba hacia otros hombres, hacia otras conversaciones, conversaciones de hombres sentados en torno al fuego, hombres de suelas atadas con alambre, de pantalones rotos, cosidos con alambre, de caras hirsutas con barba de alambre, hombres con herramientas de hierro en las manos, hombres con Sten, hombres con metralletas, hombres con automáticas. De vez en cuando el nombre de uno de ellos resonaba en las palabras de los soldados en tono de misterio, de leyenda, de miedo. Solo para él aquellos nombres tenían un rostro, una voz. Hubiera querido gritar a las caras atemorizadas de los soldados. Sí, yo conozco a Largo, y a Bill, y a Mingo, y al Mosquito, los conozco a todos. Hace 15 días estaba sentado junto al fuego con Mingo, con quien vosotros soñáis todas las noches. Yo fumaba un cigarrillo a medias con el Strogoff, el que bajó hasta aquí a la ciudad para liberar a los prisioneros y os metió miedo durante un mes. Yo comía buñuelos con el sheriff que ha gastado las estrellas del cañón de su pistola a fuerza de disparar contra vosotros. En la batalla de Bayardo llevaba las municiones a Bufera. Yo soy uno de ellos. Esto hubiera querido gritarles. Yo soy uno de ellos. Pero si era uno de ellos, ¿qué hacía allí? Y a violentas ráfagas la memoria volvía a proponerse frenéticamente escenas y sensaciones que despertaban algo adormecido en él, que lo forzaban a salir del torpor. Abajo, la carretera, la fila de alemanes que sube cautelosa, el corazón latiendo contra la culata de la metralla mientras espera, y cada matorral florecido de ojos al acecho. Después un crepitar espeso señala el inicio. Una polvareda dorada se alza sobre la carretera, sobre los alemanes que se arrojan al suelo, fuera del camino, órdenes gritadas por las voces roncas de los jefes de grupo cruzándose con las chapurreadas en alemán, con las vénetas y lombardas del cuerpo de cazadores alpinos, ráfagas y más ráfagas, tapum, bombas de mano, partisanos harapientos que inundan totalmente el camino, acercándose, dispuestos al saqueo, a los carros chorreando sangre. Por la noche, de guardia,
Entrar un momento en el cobertizo, encender el cigarrillo en las brasas semiapagadas, a atizar el fuego para calentarse, mientras los compañeros roncan en la paja y se rascan en el sueño. Después, afuera, esperar una estrella fugaz para confiarle un pensamiento, siempre el mismo, mientras a lo lejos, despiadadamente quietos, gruñen los cañones del frente. Al llegar la noche, cuando en el cuartel se encendían las luces y en los dormitorios fríos solo quedaban los de la imaginaria, el muchacho, atrapado en la batida, pensaba en la niebla fría que se levanta al caer la noche por los montes, en los prisioneros fascistas descalzos, con una risa de miedo entre los dientes, que quisiera ser útiles, mondar patatas, ir por agua, por leña. Venid con nosotros por leña, venid al bosque, en la niebla, seguid andando en la niebla que amortiguará el disparo. Otros hombres, otras conversaciones en los montes, hombres que caminan, ayunan, disparan, pero no por obligación o por la paga o porque les divierta lo que hacen. Hombres que se han vuelto malos a fuerza de ser buenos, hombres que ahora en la noche cantan en torno al fuego de castañas canciones aprendidas en la cárcel, serios, como cantarían himnos de iglesia, y relatos de viejos sobre la guerra de España, sobre huelgas con tiroteos de soldados, relatos de vida secreta y de cárcel, relatos de hombres que sufren la ley y que quieren rehacerla, no como perros encadenados, no como él ahora. Y la memoria apenas aparecían, volvía a tragarse los recuerdos, casi con miedo, como si otros, los oficiales, pudieran verlo, traicionarlo, denunciarlo a él, el rebelde. El cuartel, enorme monumento a la injusticia hecha ley, planeaba todavía sobre él con sus escaleras de piedra, sus puertas descascaradas, sus oficinas siniestras, sus caballos frisones, para condenar aquellos imprudentes arrebatos de la memoria. Los otros, caídos en las batidas, se volvían cada vez más torpes y más grises ellos también, llenos de aceptación, de indiferencia, y cada uno de los interrogados tenía una disculpa para su propia condición de prófugo, un margen de legalidad al que aferrarse, una tarjeta caducada de la TOT, la aeronáutica que no había sido convocada, la convalecencia de una pleuritis. Solo quedaba él como desnudo en su vasta condición de fuera de la ley, y sentía a su alrededor la tibieza acolchada de la legalidad y hombres que se arrebujaban en ella, ahora contentos. El cuartel lo encadenaba en la geometría de los corredores, de las escaleras, de la terraza. Tampoco él tardaría en pensar que, puesto que paga el gobierno, es mejor estar de parte del gobierno y evitar molestias a la familia, que en la república se está mejor que en la monarquía, porque no hace falta ponerse en actitud de firmes delante de los oficiales, se come todos los días y pueden venderse las mantas del cuartel sin tener que pagarlas. También él se reiría dentro de poco de las salidas obscenas del teniente de las gafas cuando se burlaban del mulero de cara amarilla. Los partisanos se evaporaban en su memoria como un mito, un recuerdo de antiguas edades del hombre, titanes creadores de nuevas leyes, tan lejos de él como parecían lejanas en la noche de las montañas desde el cuartel. Al otro lado los cristales rotos de las grandes ventanas. El muro que separaba el cuartel del campo que bajaban terrazas era el confín de dos categorías del alma. La empalizada que el coronel hacía levantar para prevenir los asaltos de los rebeldes era un muro de hierro que se alzaba en su conciencia. Después vinieron días colmados de ansiedad en los que serpenteaban rumores de traslados, de listas que alguien había visto en el despacho del comandante, los caídos en las batidas que irían a Monza o a Treviso o a Bolzano. Él sentía que el círculo se estrechaba a su alrededor, que se acercaba el día en que su instinto de conservación le obligaría a salir del torpor, le indicaría el momento más propicio para la fuga. Esperaba pasivamente, sintiéndose cada día más como la colilla en el suelo del dormitorio, barrida a escobazos, y las cosas del cuartel se le presentaban como margaritas que debía deshojar para entender un secreto, como horóscopos ambiguos sobre su futuro. El caballo frisón de las escaleras estaba dentro de él, los objetos y las caras se sucedían delante de sus ojos, como capítulos de una historia que no sabía dónde y cuándo terminaría. Después fueron las jornadas tensas en las que parecía que el traslado era inminente, y se decían los nombres de la primera lista y el suyo no figuraba, porque había otra lista, la de los que partirían 15 días después, y él estaba entre ellos.
Así se postergaba el despertar de la angustia. Todavía había tiempo de esperar la gran avanzada que los liberaría a todos de un día para otro, el gran bombardeo que mataría a todos los habitantes del cuartel, salvo a él, la pierna quebrada por casualidad que lo obligaría a estar en el hospital hasta el fin de la guerra, su padre que tal vez sería liberado y podría ponerse a salvo de las represalias con todos los suyos. La mañana en que partió el primer pelotón faltaban 3 o 4, muchachos tranquilos, resignados, que no imaginábamos que hubieran podido escapar. Los que quedaban, vigilados por alguno de los viejos armados que los acompañarían como escolta, esperaban sentados en el camión, la cabeza gacha, un velo de llanto en el fondo de los ojos y de las voces. Él daba vueltas entre ellos, despojados de la lona. Los catres eran presagios ansiosos e inquietos. Entonces entró el teniente de las gafas, gorda cara Roma, le hacía gestos para que se acercara, seguramente quería mandarlo a barrer las escaleras. Ale, rápido, dijo, prepara tus cosas, sales tú también, ha llegado la orden del comando. Un velo de sangre en los ojos, después todo fue espantosamente claro, como en un mundo de espejos. El teniente, las palabras que había dicho, las inútiles protestas de él, los compañeros resignados, el dormitorio siniestro, su modo de arramblar las cosas con manos trémulas y meterlas en la mochila, su historia, su debilidad, la tristeza de su destino, cada cosa era lo que era, solo esa, despiadadamente esa. El mal de los símbolos volvió a cometerle en el viaje en camión, pero sin alivio. El camión era el mundo y la vida, con hombres diferentes, despiadados uno con el otro, burgueses que hablaban de las cosas que harían cuando terminara la guerra, comprarían un coche y no viajarían más en camión. El teniente de las gafas reía diciendo, si ahora estallara la paz, con un matiz de temor en su acento ignorante de palurdo. El muchachón gordo de Oneglia, que en cada parada miraba a su alrededor husmeando el modo de escapar, era parte de él, de su alma todavía cautamente despierta. El viejo soldado veneciano que le iba siempre detrás con el mosquete embrazado. Se llamaba Secetti, aquella carroña. Era también parte de él, de su bajeza dominante. Los otros compañeros de desventura, cargados de resignación desolada, eran el peso de su impotencia, y en medio de todos ellos, estúpido y beato, incluso por su nombre, la bestia humana gorda e inconsciente, el teniente Coronati, con sus grandes, enormes gafas puestas, que bromeaba en dialecto con los choferes. La avería del camión sonó como una advertencia. El último símbolo fue el hotelito donde se detuvieron a almorzar, con bonitas estampas inglesas en las paredes, una atmósfera cloroformizada de sala de operaciones, un limbo donde las almas esperan el juicio. Cuando los llevaron a pie al pueblo vecino y como tomaría tiempo reparar el camión, se dispersaron un poco para comprar algo de comer en las tiendas. La pesadilla cesó bruscamente. La calle que llevaba al campo era una calle que llevaba al campo. El Véneto que había retrocedido para esperar a los otros era el Véneto que había retrocedido. El muchacho gordo de Oneglia, a quien le preguntó, ¿nos escapamos? Y que contestó, vamos. Era el muchacho gordo de Oneglia. La tierra que corría bajo sus pasos era la tierra que corría bajo sus pasos. El ángulo de pared que lo separaba de la vista de los demás era un ángulo de pared. La carrera por la colina era una espléndida, radiante, ansiosa carrera por la colina. La primera frase que le dijo el otro, cuando ya caminaban deprisa por una senda que llevaba al monte, fue: ahora puedo decírtelo, estoy en la resistencia. Yo también, contestó el otro. ¿De qué banda eres? ¿Qué nombre tienes? Se dijeron los nombres de guerra, las bandas en que habían estado, los compañeros conocidos, las acciones en que habían participado. Iba ahora junto al otro por la colina, en el capote militar desabotonado, contento, contento, aunque pudiera volver a apresarlo y fusilarlo de un momento a otro, y el cuartel gris ya no existía para él, sumergido en el fondo de la conciencia. La hierba y el sol y ellos, que caminaban con los capotes desbotonados entre la hierba y el sol, eran un símbolo nuevo, aireado y enorme. Eran eso que a menudo, sin entender, los hombres llaman libertad. Este capítulo número 40 estuvo dedicado a Ítalo Calvino y se leyó su cuento Angustia en el cuartel. Les recuerdo que todavía pueden ser parte del newsletter de Literatus. El link lo encuentran en la descripción del podcast, o si no lo encuentran, pueden escribirme por Instagram a
Federico.baraya, y en Twitter me encuentran como Federico Baraya. La apertura leída en el episodio pasado fue El proceso de Kafka, que es un libro impresionante, enorme. Creo que cada página es más angustiante que la anterior y pues claro, pues es kafkiano, ¿no? Entonces, si usted solo conoce de Kafka la transformación, le recomiendo El proceso. Es un libro además que leen mucho, no sé por qué, no, pues sí sé por qué, pero es un libro que leen mucho los abogados. Alguna vez hablé con un abogado que me contó que cuando estudió Derecho lo pusieron a leer ese libro y me pareció bastante interesante. Esa apertura, pocas personas la cogieron, pero hubo algunos que sí me escribieron efectivamente por Instagram, por Twitter y me dejaron comentarios acá en Spotify diciéndome el nombre de la apertura leída. Entonces pues nada, que nota que la conozcan porque es una novela excepcional. Eso fue todo en este capítulo número 40 dedicado a Italo Calvino. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y nos oímos en un próximo capítulo.